Sí, yo soy Rafael Reyeros, oficio escenógrafo. Inclusive esta circunstancia me da pie para poder hablar sobre las obras que ya pasaron más de 30, casi 40 años, que hicimos con un querido director de Córdoba, que yo creo que se lo conoce poco, Carlos Jiménez. Yo lo conocí, o éramos jóvenes, cuando él empezó en el teatro, también en el seminario de Córdoba, inclusive en el programa del año 92 que él dirige en Venezuela y hace todo un comentario, como un raconto de su vida, cómo fue que empezó el teatro en Córdoba. Se acuerda del seminario de Numancia, de muchas obras que en ese momento él hacía como alumno y yo estaba trabajando ya como utilero en el teatro. A partir de eso son como dos carreras que después se juntan en el mismo Córdoba y después se separan. Pero un poco esta introducción así muy sintética es para ver cómo con el tiempo habíamos ido trabajando, inclusive a veces sin comunicación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque directamente Carlos Jiménez era uno de los pocos directores geniales que yo he conocido en el periodo de los 60 hasta los 90. Y siendo un joven cordobés en ese momento, él me pidió, por ejemplo, cuando tenía que ir para Nancy, la primera obra que yo también hice casi oficialmente para un teatro independiente o para un festival internacional de teatro, que hicimos El Otro Judas. El Otro Judas fue realmente un trabajo desde Abelardo Castillo, un autor, un dramaturgo, que inclusive en su momento Alfredo Alcón había estrenado en Buenos Aires con un gran éxito. Nosotros nos atrevimos en Córdoba de hacer El Otro Judas para llevar al Festival Internacional Universitario en Francia, en Nancy. Y ahí, bueno, al final se hizo la obra, habíamos llevado dos obras, Las Trompetas y las Águilas, que no la dirigió Carlos, sino que la dirigió el que era el profesor o el director del seminario de teatro en ese momento, Santiago, José Santiago, que después se quedó un gran poeta, un gran director, que se quedó en España. El asunto es que con esa obra ganamos un premio en Polonia, porque nos invitaron fuera de Nancy, de París, de Francia, a Polonia, a un festival muy importante. Y en ese momento, hablando de los 60, estaba lo mejor del teatro europeo en esos festivales, y la resonancia que tenía todo eso para Córdoba, para América Latina, para Buenos Aires, era muy importante. Carlos regresa, bueno, de hecho regresamos con el elenco a Córdoba, estuvo un tiempo acá, hicimos otras obras, y después él se fue en un peregrinaje prácticamente cuando yo creo que fue un poco perseguido por la policía, por los políticos, y hace toda una trayectoria por Bolivia, Perú y llegando a Venezuela. En Venezuela es como que empieza a fundar el rajatabla, que al poco tiempo ya empiezan a surgir obras muy importantes y empiezan a surgir los festivales más importantes de Latinoamérica, que son los primeros de Manizales en Colombia, luego el mismo Bogotá y después superado solamente por Venezuela. Ya ahí, bueno, al trascender el rajatabla prácticamente todo el mundo, fuimos invitados, mejor dicho, rajatabla, fue invitado por el Festival de Spoleto de Italia, que es uno de los festivales más importantes de Europa en teatro. Y en ese momento nos invitan y ponen inclusive el dinero para que Venezuela llevara un García Márquez. Cosa muy difícil de conseguir, que García Márquez, o la representante de García Márquez, el coronel lo tiene que le escriba, o las obras de teatro pasaran al teatro, de la escritura de novela pasar al teatro. Y acá viene un poco la anécdota.
Lo invitan a rajatabla, él propone llevarle Coronel, no tiene quien le escriba a Italia, y le acepta, casi con un pedido especial a García Márquez, y que éste lo da. Inclusive García Márquez es muy celoso, porque todas las películas que él ha concedido que se haga han salido bastante mal o flojas, y en teatro también. Entonces él tiene un resguardo que no quiere más o menos que su obra se difunda por teatro o cine, sino está muy bien interpretada. Acá fue realmente para nosotros un trabajo, un desafío, que la producción, que acá viene un poco la anécdota, casi lo hicimos en 30 días, era urgente. Cuando bajamos a Venezuela ya para ensayar, teníamos todo listo, todo resuelto. Yo los vestuarios, que inclusive, estos son a nivel de boceto, los primeros vestuarios que se realizó para el Coronel, que acá tengo muy poco, eran muchísimos más que se quedaron quizá durante la realización y la producción. Estos son realmente los originales de los personajes, donde Carlos ya visualizaba, o los actores ya visualizaron, y en los primeros ensayos que empezamos a realizar en rajatabla, ya tenían prácticamente el 20 o el 30% de los elementos. Entonces, pero todavía faltaba completar la atmósfera, faltaba completar muchas cosas para la obra. Pero en esos ensayos que empezaron a las 9 de la mañana y que eran trabajos intensos de 5, 6, 7 horas, todos presentes, empezó a surgir la atmósfera, ya visualizar la iluminación, visualizar el sonido, etc. Y ahí donde yo me puse en el trabajo de proponer elementos que podían ser para los actores, charlando con los actores, charlando con Carlos, y resolvimos que una de las cosas importantes era todo el piso, toda la atmósfera tenía que llover siempre. Yo un poco tomé de 100 años de soledad muchos de los conceptos que tenía García Márquez, y también hasta tomé un poco de Borges y de la Argentina, algunos conceptos de lo que es el espejo, de lo que es la cosa laberíntica, lo que es la honradez del ser humano frente a ciertas cosas de la naturaleza. Y ahí es donde me surge y propongo que llueva constantemente toda la obra, que era un personaje más, y agregamos el barro, una cosa muy difícil a nivel teatral y a nivel escenario, de producir una especie de lodo, de barro, ¿no es cierto?, que además los actores, que estaban impecablemente vestidos casi todos de blanco y muy limpios, al final de la obra terminaban como una especie de hundidos en ese barro, que era un poco profundamente, pensamos nosotros, que es lo que filosóficamente García Márquez quiere o quería resaltar en esta obra. Nosotros primero estuvimos en el 92 en Venezuela, en el festival donde prácticamente él se despedía, porque después murió en el 93, y coincidió la ida nuestra a Costa Rica al festival con el Tío Bania, una obra que nosotros la realizamos en el 90 y aquí en Córdoba, con un elenco extraordinario. ¿Y por qué? Lo hicimos fuera de un teatro convencional. Esto se estrenó en la Galería Marchiaro, un gran amigo que tiene una galería de pintura en el barrio Güemes, que en ese momento no estaba tan de moda. La Galería Marchiaro nos brindó ese espacio y nosotros empezamos el montaje, inclusive ¿por qué? Porque en ese momento la comedia cordobesa, no solamente la comedia cordobesa, sino toda la ciudad de Córdoba y toda la parte de la cultura de Córdoba, estábamos bastante en crisis y surgió el Tío Bania. Con la obra la estrenamos en la galería. Después del estreno nos invitaron al Festival de Santa Fe, ahí ganamos prácticamente todos los premios, fue una gran fiesta, y de ahí, bueno, nos salió este viaje a Costa Rica,
y después el 92 a Caracas. Y justamente nosotros llegando ya después del festival a Venezuela, fallecía Carlos Jiménez falleció. O sea que nunca lo pudimos ver y estaba muy enfermo. Y bueno, y un poco fue también como una especie de homenaje nuestro hacia él. Y bueno, ese proyecto un poco surgió también de haber trabajado constantemente con Carlos, con la gente de Córdoba, que inclusive ya en ese periodo él había dirigido El Reñidero acá en Córdoba, había dirigido otras obras, que también fuimos al Festival de Nueva York, que fuimos a varios festivales, bueno, donde acá Argentina 1 es que llevamos el Tío Baña. Y acá esto es fotos de la Galería Marchiaro de la producción en Córdoba, donde no es un teatro convencional, se ven cosas de la galería, se ve inclusive una escena en un tapial donde sube el niño Baña y se ven cosas reales, naturales, ¿sí? O sea, todas las mesas eran espejos donde se reflejaba, por eso un poco la alusión a Borges. Bueno, esto tuvo un trabajo muy lindo para nosotros, muy satisfactorio, y que, bueno, ojalá podamos volver a repetir en otro momento. Para acompañar toda esta puesta también está toda esta simbología dentro de lo que es el vestuario. Esta es María, ve que acá me surge ya Nidia Rey, que es una excelente actriz de Córdoba, que ella estuvo bastante tiempo en la comedia cordobesa, después salió de la comedia cordobesa, es docente y realmente hizo un trabajo magistral. Acá también está el niño Baña. El niño Baña, que en esta versión fue el hijo muy pequeño de la Comini. Yo digo la Comini, una de las mejores coreógrafas que tenemos aquí en Córdoba. Y bueno, y acá él tenía, no sé si 7 años. Y después la misma Comini hizo el personaje de Betty Angelotti para llevar a Rusia el elenco. Acá tenemos Nana, que era Sofía Weisbord. Sofía Weisbord, que ya murió hace poco, realmente era una abuela estupenda. Acá tiene todo su territorio, el manejo de todo lo que ella podía tener como vivencia dentro de esos candelabros, todo lo que ella podía tener y dirigir esa casa, la cosa religiosa que se nota. Bueno, fue realmente un trabajo muy lindo, muy exquisito, lo digo yo, pero... Y esta es otra de las grandes direcciones que vale la pena recordar de Carlos Jiménez con El Reñidero. Esta es una obra que le hicimos nosotros, año 87, que fue después de los festivales y donde él fue invitado y con una comedia cordobesa estupenda en ese momento. Y bueno, y fue realizado en el Teatro San Martín y después esta misma obra la llevamos a Nueva York, invitado por un festival bastante importante, el de Nueva York. Yo creo que acá hemos recorrido un poco algunas imágenes como para cerrar la charla.